Hola chicos, nuevamente aquí entonces trabajando con Excel. Objetivo del video es aprender a crear una fórmula básica dentro de la hoja de cálculo. Tengamos en cuenta de que Excel es una hoja electrónica que nos permite realizar todo tipo de proceso de formulación desde lo básico hasta lo avanzado, lo que nosotros llamamos fórmulas de funciones, que son ayudas adicionales que tiene Excel para poder resolver problemas complejos. Pero como la idea es aprender a hacer operaciones básicas, la idea es que necesitamos crear una tablita con datos para mirar cómo realizamos esas operaciones básicas. Entonces vamos a colocar algunos títulos como podría ser un valor 1, como podría ser un valor 2, como podría ser un valor 3, operaciones a realizar, una suma, una resta, una multiplicación, una división, hablemos, ¿por qué no?, de cómo realizar una potencia o cómo resolver una raíz. Voy a seleccionar estos títulos, voy a presionar Control T para convertir estos títulos en una tablita, donde le voy a decir que la tabla tiene encabezada y voy a hacer clic en aceptar. Y voy a definir algunos valores. Y procedemos a digitar algunos valores como podría ser 37.500, 22.600, 15.800, 10.000 como un ejemplo. Y en la segunda columna entonces también colocaríamos valores algo similares, que podría ser 12.000, podría ser 32.000, podría ser 14.000, podría ser 9.000. Y en una tercera columna va a colocar entonces 5.000, coloquemos aquí 7.500, coloquemos aquí 9.500 y aquí 12.000. Bien, ahora necesitamos crear las operaciones. En esta celda necesito definir cuál es el valor de la suma de 37.000 más 12.000 más 5.000. Para ello es importante tener en cuenta cómo debo realizar mi operación matemática. Entonces, verifiquemos los pasos. Entonces, aquí tenemos unos pasitos con los cuales vamos a trabajar. El primer paso nos habla de que necesitamos seleccionar la celda o hacer clic en la celda donde vamos a ver, donde deseamos ver el resultado de la operación. Eso quiere decir que nos vamos a posicionar aquí. Luego de ello necesito activar la calculadora de Excel o indicarle a Excel que lo que voy a escribir a continuación él debe ejecutar. En el paso 2 nos dice hay que escribir el signo igual. Entonces vengo, escribo el igual y ya tengo. Paso 3 me dice digite el valor o nombre de la celda donde se encuentra el valor. Les voy a digitar el valor 37.500. Como voy a realizar una suma, entonces le voy a decir más, que es el signo de la operación, de acuerdo aquí al paso 4. Luego el paso 5 me dice digite el otro valor, en este caso son 12.000. Y el siguiente paso me dice presione la tecla intro o enter si no tengo más operaciones matemáticas, o repita los pasos del 4 al 6. Eso quiere decir que aquí simplemente voy a decirle más 5.000. Voy a presionar enter y allí ya tengo un resultado. Como yo tengo convertido esto en una tabla, la tabla, cuando encuentra que en la celda superior hay una fórmula, él automáticamente la copia. Pero si ustedes se dan de cuenta, todas las celdas quedan con el mismo valor.
La idea aquí no es trabajar este juego. Hagamos un cambio. Entonces ahora lo voy a manejar no con el valor, sino con el nombre de la celda. Lo voy a hacer aquí abajo para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces le voy a decir igual. Nombre de la celda donde se encuentra el valor. ¿Dónde está el valor? Entonces está aquí, en B4. Le voy a decir que quiero más. Voy a seleccionar el segundo valor. Si ustedes quieren lo pueden digitar simplemente, le dicen C4. No hay problema que vaya en minúscula. Y nuevamente le digo más y le digo D4. Miren que yo presiono Enter y automáticamente él me da el valor. Miremos la diferencia entre digitar el valor y digitar la dirección de la celda. Voy a imaginarme que por error este valor se digitó, pero era 32.500. Cuando yo actualizo el valor, puedo detectar que en la fórmula donde yo digité los valores de forma manual, no se actualizó el valor. En cambio, en la fórmula donde yo digité las posiciones, veo de que cambia el valor. La recomendación aquí es que ustedes deben de estar digitando la fórmula directamente con la posición de la celda donde se encuentra el valor. Van a haber situaciones o casos donde usted puede digitar el valor manual, pero porque ese valor se me va a volver una constante dentro de una serie de valores. Aquí simplemente voy a repetir, voy a hacer la fórmula correcta, entonces le voy a decir igual, le voy a decir B4 más C4 más D4. Y miren que cuando yo presiono Enter, automáticamente el sistema me generó. Y él copió la fórmula a valores diferentes. Si yo no tuviera este juego de tabla, porque de pronto tengo valores aquí, donde podríamos decir 12.000, 5.000 acá, voy a colocar un ejemplo, aquí voy a colocar 5.500, aquí voy a colocar 9.800, si yo necesito sumar esos dos valores, entonces le digo igual, este señor más este señor. Mire que en el caso, cuando yo tengo los datos convertidos en una tabla, genero una fórmula y él automáticamente copia hacia abajo toda la fórmula. Cuando no, entonces visualizo que me tocaría copiar simplemente la fórmula a las celdas inferiores. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a copiar la fórmula. Voy a ubicar el cursor en ese punto de referencia de la celda y simplemente voy a hacer un doble clic y allí ya me queda. Ahora, si no lo quiere hacer con el mouse, no hay ningún problema. Seleccione la celda del primer valor, celdas abajo donde usted necesita copiar la fórmula y dale control J y él va a repetir esa fórmula a las celdas que se encuentran en la parte inferior. Ahora bien, tendríamos que venir a hacer la resta. ¿Cómo sería la fórmula de la resta? Entonces le vamos a decir igual. En este caso voy a restar solamente los dos primeros valores. Voy a dejar el valor 3 quieto. Le voy a decir que por favor coja B4 menos C4. Presiono Enter y ahí detecto. Ustedes encuentran que aparece un valor negativo. Si ustedes cogen los dos valores, visualizan que el primer valor son 22.600 menos 32.000, eso me genera un valor negativo, porque el primer valor es más pequeño que el segundo valor. Bien, ahora voy a hacer la multiplicación. ¿Cómo hago una multiplicación? Pero el problema aquí de la multiplicación es que me dicen que voy a colocar el problema, entonces multiplicar por 5
el valor de la suma del valor 1 más el valor 3. Si yo comienzo a hacer este análisis, en la fórmula yo podría decirle entonces igual, me están diciendo que hay que multiplicar por 5. Miren que aquí no tengo ninguna celda donde tengo el 5, entonces puedo colocar valor constante 5 multiplicado por el valor 1 más el valor 3. ¿Dónde está el valor 1? Entonces está en B4. Más D4. Y cuando yo presiono Enter, automáticamente me aparece el dato. Pero si yo vengo a la realidad en mi ejercicio, veo que los valores están siendo muy altos. Es posible que el valor pueda ser menor o pueda ser más. Deben analizar muy bien el ejercicio. Miren que me está diciendo multiplicar por 5 el valor de la suma del valor 1 más el valor 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la fórmula aquí generada no es la correcta. Entonces mi fórmula aquí tendría que decir igual. Podríamos utilizar 5 multiplicado por, necesito abrir paréntesis para que Excel primero me haga la operación de los dos operadores que me están diciendo que están involucrados. Entonces le voy a decir B4 más D4. Voy a cerrar el paréntesis, voy a presionar Enter y miren que el valor aquí es más. Él mismo actualizó el dato. Entonces tengan en cuenta este paso para que no se equivoquen. Siempre hay que leer. Lo importante de Excel para que toda operación matemática me dé el resultado correcto es que ustedes deben hacer un análisis de lectura. Leo, analizo y procedo a realizar. Voy a la división, entonces voy a dividir el valor 1 sobre el valor 3. Eso quiere decir que le voy a decir igual B4 dividido D4. Presiono Enter y ahí ya tengo. Ustedes están encontrando aquí que me da 0,5, 0,0, 1. Esto daría a entender que no siempre cuando yo cojo un valor, lo divido sobre otro, el valor me va a dar un valor entero. A veces me da un valor decimal. Hay residuo y ese residuo entonces se deja visualizar como decimales. Si quieren otro ejemplo, para que de pronto nos salga completo, podríamos decir 10.000 y lo voy a dividir en 5. Entonces vengo y le digo igual, voy a coger el valor de 10.000, lo voy a dividir en 5, voy a presionar Enter y miren que el valor que me da allí es entero. Listo. No sé qué dudas, qué preguntas hayan, pero creería que hemos trabajado de una forma clara. Ahora bien, hablemos de la potencia. Hablar de potencia es como si nos hablaran en algún momento de esta forma. X elevado a la 2. Y cuando nosotros hablamos de potencia, hablamos de dos componentes que tiene la potencia. Una base y un exponente. En el juego de aquí, podríamos decir que X es lo que nosotros representamos como base y el 2 es lo que nosotros representamos como el exponente, el valor a lo que voy a multiplicar. Ahora una potencia me está indicando que el valor del exponente indica la cantidad de veces que voy a multiplicar la base por sí mismo. Voy a coger entonces como un ejemplo aquí, cojamos el valor 3 y elevémoslo a una potencia cuadrada. Eso quiere decir que debo coger 5.000 multiplicado
por 5.000. ¿Cómo lo represento en una fórmula básica? Entonces voy a decirle al sistema igual, voy a decirle que el valor que quiero elevar o el valor base sería D4. Necesito sacar el signo del circunflejo. Voy a presionar entonces Alt 94. Allí me aparece el símbolo y voy a colocar el valor del exponente. Valor del exponente 2. 5 por 5 me da 25, pero como son 5.000 por 5.000, estaríamos hablando de 25 millones. De esa manera puedo generar una potencia. Independiente Excel tiene su función de potencia que me lo permite manejar desde otro punto de vista. Ahora bien, nos vamos para la raíz. ¿Qué es la raíz? Nos hablan desde el juego matemático que es identificar qué número multiplicado por sí mismo me da el valor para hallar la raíz. Entonces voy a hallar la raíz cuadrada de 25 millones. Para ello, ¿qué necesito? Entonces me dicen, en el caso de la raíz, me dicen igual. Me dicen cuál es el valor de la raíz. En este caso voy a coger el valor de la potencia. Entonces le voy a decir que eso es I4. Voy a elevarlo, entonces le voy a decir circunflejo. Y voy a abrir el paréntesis y le voy a colocar 1 dividido 2. Un medio significa cuadrado. Un tercio significaría un cúbico. Y si voy aumentando el número, me va dando otro tipo de raíz. Al presionar Enter, me debe aparecer 5.000. Probemos. En conclusión, podríamos decir que las fórmulas para hallar la potencia es x elevado a la 2, donde x es la base, 2 es el valor del exponente. La fórmula o el proceso sería el igual base, valor base, signo circunflejo, valor del exponente. Como un ejemplo, podríamos decir igual a 2 elevado al 2 y eso me daría 100. Para hallar la raíz, tendría que identificar que la forma de la raíz sería tipo de raíz y el valor. La fórmula sería el valor elevado sobre el tipo de raíz. El tipo de raíz lo escribiría como un medio para cuadrada, un tercio para cúbica y así simultáneamente. Como un ejemplo, entonces decimos igual 100 elevado sobre un medio y eso me daría 10. Con la potencia estoy elevando el valor 10 a un exponente cuadrado y ese resultado lo estoy llevando a una raíz cuadrada donde me va a dar el mismo valor inicial. Ahora bien, eso con relación a suma, resta, multiplicación, división. Pero dentro de las fórmulas matemáticas también manejamos lo que es el juego de los porcentajes. Entonces, ahora insertamos una hojita 2 y miremos entonces qué nos da los porcentajes. Entonces me dicen que un porcentaje representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. La forma de visualizar un porcentaje puede ser a través de un signo porcentual o un valor decimal. Cuando a mí me dicen escriba 10% con signo, yo escribo 10 y el signo por ciento. Si me pidieran escribir el valor del 10% en valor decimal, tendría que coger punto 1 o a algunas personas que son financieras les gusta colocar 0.1. Ya esos economistas avanzados omiten el 0 y colocan punto 1. En el caso del 25% sería punto 25. Un valor decimal como
0.05 equivale al 5% y 1 me equivale al 100% o el 100% equivale a 1 en valor decimal. Tendríamos que mirar qué nos está diciendo el problema para poder clasificar en un momento determinado el tipo de porcentaje o más que el tipo, la fórmula que yo debo utilizar dependiendo el grupo o el problema del porcentaje. Entonces yo voy a colocar aquí una celda donde voy a hablar valor de la compra. Voy aquí a hablar de que yo quiero calcular, voy a calcular el 20%. Voy a hablar de un incrementar y le voy a decir que un incrementar del 40%, pero también puedo hablar de otro proceso que se llama un decremento y voy a hacer un decremento del 60%. Bien, entonces vamos a cuadrar esto y miramos. Entonces yo me compré un par de medias en 12.000. Me compré una camisa en 89.000 pesos y un par de zapatos en 150.000. Cuando nosotros hablamos de calcular, lo podríamos colocar en un ejemplo coloquial. Mi esposa me va a obsequiar el 20% del valor de cada uno de los productos. ¿Cuál es el valor que mi esposa tendría que darme con relación a cada producto? Entonces aquí genero simplemente la forma, que es la forma que visualizamos aquí. Me dicen que si yo quiero hallar o calcular el valor de un porcentaje sobre un valor, debo coger el valor y lo debo multiplicar por el porcentaje. Entonces voy a entrar aquí y le voy a decir igual, como ya lo hemos trabajado, voy a coger el valor y lo voy a multiplicar por un 20%. Listo, presiono un enter y aquí ya tengo el valor correspondiente. Necesito copiar. Hablábamos nosotros que nos ubicamos en el punto de referencia de la celda. Doble clic, se copió la fórmula hacia abajo con los valores dados. Si ustedes hacen el cálculo mental del 20% de 150.000, eso me daría 15.000 multiplicado por 2 me daría 30.000 pesos, que es lo que estamos visualizando. ¿Qué es incrementar? Es cuando algo sube de valor. Vemos de que un producto que podría ser un par de medias, hoy o ayer valía 12.000, pero hoy por una serie de impuestos, porque ya no hay tanto movimiento de producto a nivel ya externo, se está acabando el producto y la gente lo que hace es subirle un poco para detener, para hallar ese juego. Si yo incrementara el 40% a 12.000, tendría que visualizar que el valor ya no son 12.000, sino serían más o menos como 16.800. Miremos a ver. Nos dicen aquí que para el incremento sería coger el valor multiplicado por el valor más el valor multiplicado por el porcentaje. Entonces le voy a decir, ¿cuál es el valor? Ese es el valor. Más, ese es el otro valor. Multiplicado por el porcentaje. 40%. Tengan en cuenta que Excel, por defecto, me va a realizar primero las operaciones
en primer orden. Y en primer orden las operaciones serían las multiplicaciones. Teniendo este juego, ya aquí entonces puedo seleccionar eso. No voy a utilizar el mouse, simplemente voy a presionar Control J y allí ya tengo. Mi valor de medias que me valía 12.000, hoy me valen 16.800. Ahora, ¿qué pasa si quisiera disminuirle el valor? Hubo una cantidad de medias que ingresaron al país, hay mucho producto, poca venta, necesitamos es comenzar a bajarle el costo para que haya mayor rotación. Eso quiere decir que el valor exacto del decremento me daría el valor de la venta. En el valor del decremento que me están diciendo, valor menos el valor multiplicado por el porcentaje. Entonces le voy a decir a él igual, ¿cuál es el valor? Este, menos nuevamente el mismo valor, multiplicado por el 60%. Presiono Enter y eso quiere decir que si a mí me hicieran un decremento, ayer pagué 12.000 pesos por el par de medias y por una cantidad de gestiones que hicieron, super promociones, hoy voy a pagar por ese par de medias 4.800 pesos. Tienen fórmulas sencillas como es el ejemplo de lo que trabajamos aquí, o podríamos hacer un ejemplo un poco más práctico donde podríamos decirle, yo voy a coger el valor y lo voy a multiplicar por. Si ese 12.000 equivale al 100% y me dicen que el decremento es del 60%, el valor real del producto sería el 40%. Entonces yo lo multiplico simplemente por el 40 y miren que me va a dar lo mismo. Este sería, chicos, el juego de cómo yo puedo crear una operación matemática. Como suma, resta, multiplicación, división, por lo que es potencia, lo que es raíz y lo que es la opción de los porcentajes. No olvidemos que nosotros manejamos un orden lógico de operadores y ese orden nos está diciendo que primero se juegan las multiplicaciones, luego las divisiones, luego las sumas y por último las restas. De aquí que es importante hacer muy bien la lectura de cuál es el problema matemático para poder resolver, porque en algunos casos necesitaremos utilizar nuestros amigos los paréntesis para hacer agrupamiento como lo hicimos en el ejemplo anterior. Espero esto les sirva de gran ayuda y nos vemos más adelante. Que tengan buen día.